Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a resolver tres ejercicios de arreglos de la clase de estructura de datos de la Universidad Tecnológica de Honduras. En este video pues vamos a tratar de explicarlo más que todo para no abarcar mucho tiempo. Entonces, nos vamos a dirigir a los problemas. Voy a compartir pantalla. Y para que veamos cuáles son estos tres problemas. Dice el primero, dice hacer un programa en C++ en donde el usuario ingrese el tamaño del arreglo, o sea que el usuario va a ingresar de cuántos, por así decirlo, líneas será este arreglo para luego ingresar los valores a cada una de las posiciones. El programa deberá encontrar el valor máximo y valor mínimo, así como también la posición en donde se encuentra el valor máximo y el valor mínimo. Entonces nos vamos a nuestro compilador y pues aquí ya tenemos nuestros tres ejercicios. Como les dije en el inicio, pues vamos a tratar de más que todo de explicar el código. ¿Por qué? Para que no nos lleve mucho tiempo. Entonces empezamos. Siempre vamos a empezar con lo que es la estructura básica, el include y string. Este es el lenguaje de programación C++. Y siempre vamos a empezar con esa librería, porque es la estándar, por así decirlo. Ok, de ahí tenemos lo que es el using namespace, que en el primer video de este canal, pues yo expliqué para qué se debe utilizar ese using namespace. De ahí entramos a lo que es nuestra main principal, utilizando el comando inmain, y aquí vamos a empezar a ejecutar nuestro código. Como el problema nos pide que el usuario deberá ingresar de cuánto es el tamaño del arreglo. Entonces comenzamos con el declarando variables. En este caso, pues vamos a declarar tres variables de tipo entero que se van a llamar posiciones, menor y mayor igual a cero. Escribiremos el cout, ingrese la cantidad de posiciones que va a tener el arreglo. Y aquí posiciones es la cantidad que el usuario va a ingresar que va a tener el arreglo. Si, por ejemplo, el usuario pone aquí 4, entonces aquí hacemos un salto de línea, borramos esto y decimos aquí en el int, antes de eh, entrar a la parte del ciclo for, ¿qué valores es otra variable declarada, pero como lo estamos haciendo en un arreglo, entonces valores va a tener la cantidad de posiciones que inicialmente ingresó el usuario. Entonces entramos a la, a la, al ciclo, perdón, y decimos in va a ser igual a x, o sea, un entero declarado, variable x igual a cero, hasta x menor que posiciones. Posiciones, pues ya lo vamos a conocer cuando el usuario ingrese y que va a ir la suma de uno en uno. Y ahí tenemos que el ingrese el valor de la posición x más uno, porque aquí el x empieza en cero. Y el programa va a empezar a contar desde valores de x cero, pero en este caso eh, va a empezar con cero, uno, 2, hasta llegar hasta la posición que inicialmente el usuario ingresó. Y ahí tenemos otras dos variables de tipo entero que se van a llamar máximo y posición máximo igual a negativo uno y máximo igual a in mínimo. Volvemos a entrar a un ciclo que nos va a decir, eh, vamos a declarar la i igual a cero hasta que i sea menor que posiciones y va a ir de uno en uno. Si valores i, o sea, si los valores que está ingresando el usuario es mayor que el máximo aquí pues prácticamente sería cero, por así decirlo, entonces va a entrar a este ciclo y va a decir que máximo va a ser igual a valores
digamos, si el usuario primero ingresa 3, por así decirlo, entonces sabemos que 3 es mayor que 0, entonces va a entrar a este ciclo. Y por lo tanto, eh, si 3 es mayor que 0, entonces 3 va a pasar a ser el valor máximo. Y la posición, y así sucesivamente, hasta que sucedan cambios, por ejemplo, que si salga un número mayor que 3, que obviamente va a pasar. Entonces en esta nos va a decir que el valor que se va ingresando, este ciclo nos va a ayudar para que detectar cuál va a ser el valor máximo. Y ahí tenemos lo mismo con el valor mínimo. Lo mismo si el valor mínimo, si el valor que ingresa en X de los valores es menor que el valor mínimo, que en este caso pues tendríamos que poner un valor más alto a modo de que esto se vaya reduciendo. Entonces ya una vez teniendo todo eso, le decimos al programa el valor mínimo es, en este caso, mínimo y se encuentra en la posición tal. Por eso es este postmin. Igual aquí tenemos lo que es el postmax para la posición máxima. Hacemos el return 0 y cerramos lo que es nuestro email principal. Para probar el código, vamos a darle en, bueno, aquí solo está de correrlo, pero lo voy a compilar para que vean que no hay ningún tipo de error y le vamos a dar a correr. Entonces aquí tenemos, ingresa la cantidad de posiciones que va a tener el arreglo. Digamos que el usuario ingresa 3. Ingresa el valor de la posición 1. Vamos a decir que es 4. Ingresa el valor de la posición 2. Vamos a decir que es 2. Y ingresa el valor de la posición 3. Vamos a poner un número más alto, por ejemplo, 7. Y dice, el valor mínimo es 2 y es correcto. Y se encuentra en la posición 2, también es correcto. El valor máximo es 7, correcto. Y se encuentra en la posición 3, también es correcto. Ok, por esa parte pues ya tenemos trabajado lo que es nuestro primer ejercicio. Vamos a tratar de trabajar el segundo ejercicio para ver si nosotros podemos llegar a entenderle a esto de los arreglos. Ok, empezamos siempre con la estructura básica, el include, el using namespace, y dentro de la estructura email vamos a declarar dos variables de tipo entero, valores y suma. La suma la vamos a inicializar en cero y valores, pues como estamos hablando de arreglos, vamos a decir que va a tener un límite de 10. Ok, vamos a decir, vamos a entrar al ciclo in con x igual a 0, x hasta que sea menor que 10, porque el programa, se me ha olvidado, nos dice hacer un programa en C++ que permite ingresar 10 valores en un arreglo. Aquí directamente nos dice que el programa ya debe de inicializar un arreglo de 10 valores, o sea que aquí el usuario no va a ingresar valores y deberá encontrar lo siguiente, el valor mayor del arreglo y comparar si un número mayor es mayor o igual a la suma de los demás números sin incluir el número mayor. Ok, comparar, dice. Nos vamos a al programa y habíamos explicado esta parte de los ciclos for con arreglos. Vamos a entrar a otro ciclo también aquí, declarando a max como inicializándola en cero para una variable de tipo entero llamada i igual a cero hasta que i sea igual que 10. Recordemos que ya el valor inicial del arreglo es 10 y va a ir de i más 1. Si valores, o sea, los valores que está ingresando el usuario es mayor que máximo, que por supuesto, porque el valor inicial de máximo es cero, es mayor, entonces va a entrar a este ciclo, perdón, a esta condición y me va a intercambiar. Por ejemplo, si aquí nosotros ingresamos 2, 2 es mayor que el valor máximo, que en este caso es cero,
correcto, va a ingresar y me va a decir que el valor 2 o el número 2 es mayor que cero, correcto. Entonces, este 2 va a pasar a tomar el valor de máximo y así va a estar hasta que lleguemos a los 10 números. Y ahí vamos a entrar a una condición que dice, si suma es distinto de máximo, o sea, ¿quién va a ser máximo al final? Por ejemplo, pongámosle que el máximo es 9. Entonces, si la suma de esos números, de los otros números que son distintos del 9 eh, son distintos, la suma, y nos va a tirar un mensaje que dice que el número mayor del arreglo es mayor a la suma de los otros números. De lo contrario, el número mayor del arreglo es menor que la suma de los demás valores. Y también nos va a tirar un mensaje que dice el valor máximo del arreglo es tal. Y vamos a tener un return. Vamos a compilar y a ejecutar para que ustedes vean el problema. Entonces tenemos ingresa el valor en la posición 1. Vamos a ingresar 2, 3. Recuerden que son 10 números. 675, 34, 3, 2. Entonces me dice, el número mayor del arreglo es mayor a la suma de los otros números. ¿Y quién es ese número mayor? El valor máximo del arreglo es 675 y es correcto, ¿verdad? Y dice, el número mayor del arreglo es mayor a la suma de los otros números. Y aquí nosotros sumamos. 2 más 3 me da 5. 5 más 45 me da 50. Está bien. 50 más 6, 56. Más 4, 60. Más 3, 63. Más 34 me da 197. Más 3 me da 100. Más 2 me da 102. O sea que prácticamente 102 es menor que 675. Por lo tanto, el número mayor del arreglo, que es 675, es mayor a la suma de los otros números. Y el valor máximo aquí lo tiramos, que del arreglo es 675. Ok, una vez terminado ese otro programa, vamos al ejercicio número 3. Y aquí tenemos hacer un programa en C++ en donde el usuario ingrese el tamaño de dos arreglos y en un tercer arreglo multiplique los valores del arreglo 1 por el arreglo 2. Y este es un poco más fácil porque lo hemos visto en la clase. Iniciamos la estructura básica, el in main, declarando variables. Este va a ser de tipo entero y se va a llamar tamaño. Si A, vamos a decirle al usuario que ingrese la cantidad de posiciones de los arreglos de ambos, de los dos arreglos. Entonces aquí el usuario en esta variable va a ingresar, por ejemplo, que los dos arreglos van a tener 3, o sea, va a ser una matriz de 3, perdón, una columna de 3 o fila de 3. Y decimos que arreglo 1 va a tener el tamaño de 3, arreglo 2 va a tener el tamaño de 3 y arreglo 3 va a tener el tamaño eh, del arreglo. El arreglo, vuelvo y repito, arreglo 1 va a tener el tamaño de lo que el usuario ingrese. El arreglo 2 va a tener el tamaño de lo que el usuario ingrese. Y el arreglo 3 o el A3 va a tener el tamaño de lo que el usuario ingrese. Vamos a entrar al ciclo con el in declarando esta variable x y x va a ser menor al tamaño y va a ir de x en x. Y aquí pues lo mismo que hemos venido trabajando. Ingresa el valor para la posición tal. Iba a decir sin X. Y aquí vamos a ingresar todos los valores según el tamaño que haya ingresado el usuario inicialmente. Eso para el arreglo número 1. Aquí lo mismo, pero para el arreglo número 2, nada más que aquí solo cambiamos el tipo de variable. Aquí está X, aquí pasa a ser Y. Este arreglo o ciclo es similar a este. Luego tenemos que el tercer ciclo o el tercer for lo que nos va a hacer es que nos va a multiplicar el arreglo 1 por el arreglo 2 para que nos dé el arreglo 3. Y una vez hecho eso, vamos a tirar un mensaje en pantalla que va a decir lo siguiente. Arreglo 1 multiplicado por el arreglo 2 va a ser igual al arreglo 3.
Y ahí pues tenemos hecho este programa. Y lo vamos a compilar para que ustedes vean que sí es correcto. Y vamos a correr y nos dice, ingrese la cantidad de posiciones de los arreglos. Vamos a ingresar 3. Ingresa el valor de para la posición 1 del arreglo 1. Entonces vamos a poner 2, 4, 5, 7. Ok. Ingresa el valor de la posición para el arreglo 3, 4, 5, 7. Ok. Y aquí nos tira el tercer arreglo. 2 por 4 es igual a 8. Y es correcto porque en el arreglo 1 en la posición 1 tenemos el 2 y en el arreglo 2 en la posición 1 tenemos 4. 4 por 2 nos da 8. De ahí tenemos el 5 por 5 que es correspondiente a la posición 2 del arreglo 1 y en la posición 2 del arreglo 2 que es 5 y 5. 5 por 5 25. Y en el último tenemos 7, 49. 7 por 7, 49. Entonces tenemos que en la posición 3 del arreglo 1 es 7 y en la posición 3 del arreglo 2 es 7. Entonces tenemos que esta condición se cumple. Entonces, amigos, es todo por hoy en este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, lo dejan en los comentarios.